Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 del Diplomado de Deep Learning con Python de parte de Saidata. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Bueno, vamos a comenzar hoy ahora sí propiamente con nuestro temario. Ya vamos a empezar a estudiar qué son las redes neuronales. Platicaba antes de iniciar la grabación que la idea es que, o mi plan de trabajo, como vamos a estar llevando el diplomado, es aguantar lo más posible, empezar a programar, o sea, no vamos a empezar a programar ya, sino aguantarnos lo más posible. ¿Alguien prendió cámara? Apágala, por favor. Aguantar lo más posible el programar para primero empaparnos de toda la parte conceptual, entender exactamente qué es una red neuronal, pero desde abajo. ¿Por qué? Porque la parte de los algoritmos, bueno, para quienes lo vieron con Machine Learning en el diploma anterior, ya saben que la parte de los algoritmos son recetarios. Son recetarios, por eso es que también les comentaba que no era necesario saber programar. Básicamente solo es aplicar recetas. Y eso cualquiera lo puede hacer, ¿no? Realmente en lo que me quiero enfocar es en toda esta parte conceptual, el entender cómo funciona una red neuronal, cómo es que aprende y cómo llega a los resultados finales. ¿Sale? Entonces, dicho esto, aquí también vendrán tipos de recetarios. Así es, Santiago. O sea, también lo vamos a ver como recetas a la hora de que lleguemos a los algoritmos. Pero sí son recetas un poquito más complejas, pero ya no son pues lo mismo de las diferencias que tienen con los algoritmos de Machine Learning, en donde lo platicamos ayer, ¿no? Dependes muchísimo de la estructura de la tabla. Acá no es tanto la estructura de la tabla, sino cuántas tablas tienes. Entonces, en ese sentido, cambia la filosofía de la programación. Ya no utilizamos tuberías. Se puede hacer con tuberías, como lo hacíamos en Machine Learning, pero ya no es algo, ya no lo haces explícitamente, sino que el propio Keras de TensorFlow, es el cerebro de Deep Learning de Python, ya viene cargado con las tuberías, entonces ya no es necesario que las construyas tú, como lo hacíamos nosotros, como lo hacíamos en Machine Learning. ¿Sale? Dicho esto, vamos entonces al repositorio. Ya saben, es SaidatMath 2020, repositorios. Estamos en DL25, en un momento se los paso. Y déjenme abrir C02, arquitectura. C02, arquitectura, se los paso por el chat. Y díganme cuando ya estén conmigo, por favor. Ahí lo tienen. Díganme cuando estén conmigo. Ok, ok. Ahora no veo a ninguno de mis allegados. No se conectaron. Bueno, es que ahora no le dije a Raúl que se conectara. Quién sabe en dónde andará. Bueno, me dicen que ya están conmigo. Ok. Vamos a comenzar. Es un capítulo conceptual, es muy largo. De hecho, probablemente todavía no lo he terminado de escribir. No sé si le voy a añadir más cosas, pero al menos para lo que quiero que empecemos a tratar hoy, sí nos va a servir. Hoy vamos a ver lo que se conoce como capa inicial y capas intermedias de una red neuronal. Entonces, arquitectura de una red neuronal, primero, una palabra medio extraña, perceptrones. ¿Qué son los perceptrones? Para entender qué es un perceptrón, no pensemos todavía ni en matemáticas ni en computadoras. No, vamos a pensar en decisiones cotidianas. Imagina la entrada de un antro. La vez pasada estuvimos platicando de un niño que quiere hacer su examen o de Rocky entrenando para pelear con Iván Drago. Ahora lo que vamos a platicar es cómo funciona un antro, cómo lo hacemos para entrar a un bar. Bueno, no sé si esta palabra todavía se sigue utilizando hoy en día. Es una palabra antigua, antro, de hecho significa cueva. Entonces de ahí viene, ¿no? Que a estos bares grandotes se les llamaba antros, cuevas. Imagina la entrada de un antro. No un antro pequeño, sino un lugar concurrido con mucha gente que quiere pasar. En la puerta hay un portero. Ojo con esta idea. En la puerta hay un portero. Ese portero no conoce a las personas, no sabe su historia, no entiende sus intenciones profundas. Solamente observa algunas señales. Si el cliente trae identificación, cómo va vestido, cómo se comporta, si parece sobrio, la hora a la que llega, la estatura, qué intención tiene, ¿no? Por ejemplo, si va en plan de fiesta, si va en plan de solitario, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento nos vamos a parar en el papel del portero.
Cada una de esas señales importa, pero no todas pesan igual. La identificación pesa mucho, o sea, que el cliente tenga su credencial. A lo mejor es muy importante que el cliente cuente con su credencial. La vestimenta tal vez pese un poco más, a lo mejor la forma en la que vas vestido, en la que el cliente va vestido no es tan importante, o a lo mejor sí lo es, dependiendo del antro, ¿no? La actitud del cliente también cuenta. O sea, si el cliente va con emoción, si el cliente anda como deprimido, etcétera. Pero acuérdate que tú eres el portero, tú no eres el cliente, tú eres el portero. El portero, sin darse cuenta, combina todas esas señales. Si tiene identificación, si va bien vestido, si va de buenas, a qué hora llegó, hasta la estatura, por ejemplo, etcétera. Y toma una decisión muy simple: dejar pasar o no dejar pasar al cliente. Eso es un perceptrón. Un perceptrón no piensa, no razona y no entiende. Un perceptrón es un mecanismo de decisión básica que recibe varias señales, les da distinta importancia a cada una de esas señales y basado en eso responde con un sí o con un no. Nada más. No explica su decisión ni la justifica, simplemente decide. Es un interruptor con criterio. ¿Se entiende? Díganme. Entonces, un perceptrón simplemente es un interruptor que te va a dar una respuesta basado en las señales que recibió. ¿Cómo construye esa respuesta? Pues tomando esas señales que recibió, a cada señal le aporta, le da un peso. Por eso aquí decíamos sobre el portero, a lo mejor a este portero le interesa más cómo va vestido el cliente, le interesa más a que lleve su credencial. O a lo mejor le interesa más la hora de llegada. A lo mejor para él es más importante un cliente que llega tarde que un cliente que llega temprano. ¿Sí me voy explicando? Díganme. ¿Vamos bien? Así se llamó un intento inicial de Machine Learning, si no mal recuerdo, el perceptrón. Sí, es que el perceptrón es la semilla del Deep Learning, Daniel. De hecho, si no me equivoco, porque esta historia la tengo todavía muy oxidada, es un chisme de hace muchos años. El fundador del Sinvestaf, allá en Ciudad de México, es que a lo mejor la riego con Rosenberg, no me acuerdo si es Rosenberg o Rosenbluth. Fue uno de los iniciadores de estos conceptos, Arturo Rosenbluth. Sí, si no me equivoco, porque siempre los confundo a los dos, a Rosenbluth con Rosenberg. Uno de los dos fue uno de los iniciadores de esta teoría de los perceptrones. Y si no me equivoco, pero habrá que revisar ahí, búsquense en Wikipedia, fue uno de los fundadores del Sinvestaf. Una decisión simple a un sistema de decisiones. Ahora viene lo bonito y profundo. Un perceptrón decide algo muy simple, pero muchas decisiones simples y bien organizadas pueden producir comportamientos complejos. Ahí es en donde nacen las redes neuronales. Un solo portero es suficiente para lugares pequeños, pero no para un antro grande. Cuando el flujo de personas es alto y el ambiente que se quiere cuidar es más complejo, la decisión ya no puede recaer en un solo portero. Aquí es en donde aparece la idea de la red neuronal. Una red neuronal no es un portero súper inteligente, es un sistema bien organizado de muchos porteros, cada uno con una tarea específica. Acuérdate, es un sistema bien organizado de muchos porteros. ¿Y los porteros qué hacían? Los porteros se fijan, por ejemplo, en la edad, si cuenta con credencial o no, la estatura, la hora de llegada del cliente, el ambiente que trae, si viene de ánimo, si no viene de ánimo, la ropa que está usando el cliente. Todo eso lo toma en cuenta el portero y basado en sus criterios le dan una cierta importancia. Para mí como portero es más importante que se vista bien a que llegue temprano. O para mí es igual de importante que tenga identificación a que venga con buena actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el portero por sí solito, lo único que está analizando son las características de la persona, del cliente que llegó a la fila, dándole una importancia. Pero si tienes un sistema muy complejo, un antro muy grande,
con mucho ambiente, digamos, vas a necesitar muchos de esos porteros que hagan tareas simples. A la hora de que juntas a todos esos porteros, obtienes un sistema bien organizado que puede darte resultados mucho más complejos. ¿Me explico? Entonces, de ahora en adelante, vamos a pensar en las redes neuronales como sistemas de porteros. ¿Se entiende? Comenta Vianney, me recuerda los bosques aleatorios que te dice el nivel de importancia de las variables. Solamente que ahí Vianney en los bosques aleatorios, bueno, sí, de alguna forma se parece, ¿no? Te iba a decir ahí, los pesos no cambian, pero no, sí se van actualizando también las importancias. Capa de entrada, la fila de personas. Ayer les platicaba, tenemos varias capas. Vamos a ver una imagen. Esta. Es que ahora no les puse dibujos. Tenemos una primera capa de entrada. Cada una de las columnas se conocen como capas. Esta es una capa. Esto es otra capa. Esta es otra capa. Esta es otra capa. Y esta es otra capa. Entonces, cada vez que veamos un diagrama de estos, cada columna de circulitos es lo que se conoce como una capa. Cada circulito, cada uno de los circulitos, viene siendo una neurona o un perceptrón, también como lo que habíamos dicho, un portero sencillo. Tienes muchos porteros que ya son capaces de tomar decisiones bastante más complejas, pero conceptualmente acuérdate de esto. Entonces, cada columna también es conocida como capa. Entonces, una capa, otra capa, otra capa y otra capa. El número de neuronas que tiene cada capa, eso lo decides tú. No hay una fórmula como tal de cuántas neuronas debe llevar cada capa. Por lo tanto, puedes tener capas con una sola neurona, por ejemplo esta, nada más en una neurona. Puedes tener capas con diferentes números de neuronas. Por ejemplo, esta tiene 3, esta tiene 4. ¿Sí me explicó? Díganme. Exactamente, Roman. Las aristas, o sea, estas flechitas, se pueden ir pensando como las dendritas de las neuronas. Esa es la forma, ¿no?, en la que envían la información de una neurona a otra. ¿Vamos bien? ¿Diana? La primera capa se le llama capa de entrada o capa de origen. En este caso sería esta columna roja. Esta es la capa de entrada. La capa final, la última capa, se le llama capa de salida. El número de neuronas, o bueno, al menos para esta sí hay reglas para decidir cuántas neuronas debe tener. Eso lo vamos a ver más adelante, hoy no creo. Puede variar. Por ejemplo, les voy adelantando, cuando tiene una sola neurona, es porque estás esperando que el resultado de tu problema sea sí o no. O sea, que estás planteando un problema en donde al final quieres que te diga sí o no. Blanco o negro. Ratón, perro. O sea, solamente cuando tienes en la salida una sola neurona, repito, es porque estás esperando una respuesta binaria. Entonces, el número de neuronas en la capa de salida depende del tipo de problema con el que vayas a trabajar. Si esperas un sí o un no, usualmente pues nada más tiene una neurona, la capa de salida. Si esperas multiclase, o sea, por ejemplo, perro, gato, ratón, entonces la capa de salida tendría tantas neuronas como clases quieres predecir. ¿Me voy explicando? Díganme. Todo lo que quede en el medio, se les conoce como capas ocultas o capas intermedias. Este es realmente en donde sucede todo el juego. Aquí es en donde pasa la acción, donde pasa todo lo interesante, y ahorita lo vamos a ir viendo con los porteros. Entonces, vamos a regresar a la diapositiva. Capa de entrada, o sea, la primera capa. La fila de las personas.
Todo empieza con la llegada de la gente. La fila de entrada no toma decisiones. Nadie juzga ahí, solamente se observa y se registra la información básica. La edad aparente, la vestimenta, la actitud, la hora de llegada. Eso es la capa de entrada de una red neuronal. La capa de entrada no piensa ni aprende, solo recibe los estímulos del mundo exterior y los traduce a señales internas. Es el equivalente a los sentidos. Por ejemplo, los ojos no interpretan, solamente capturan luz. Los oídos no entienden palabras, solamente reciben vibraciones. Es decir, estos son los datos iniciales. Son los datos iniciales. Llega Juanito al antro. Llega Juanito al antro. Entonces, Juanito tiene una cierta edad. La edad, digamos, que se va a notar en esta neurona. Va vestido de cierta manera. Esa característica se anota en otra neurona. No sé, ¿qué más habíamos dicho? Tiene cierta actitud. Tiene cierta actitud. Esa actitud se anota en otra cierta neurona. Entonces, aquí está este amigo, está en la fila. Juanito está en la fila. Cada una de sus características se va a ir a una de las neuronas de la capa de entrada. Habíamos dicho hace un rato también edad, vestido, la hora de llegada, a qué hora llegó a la fila. Entonces ahí tendríamos otra neurona, ¿no? Entonces, para cada una de las características que voy a medir, cada característica la voy a mandar a una neurona diferente de la capa de entrada. ¿Se va captando? Fíjense cómo es muy diferente, a como lo haríamos en Machine Learning. Porque en Machine Learning, tú lo que le pasas es una tabla, al algoritmo le pasas una tabla con muchas columnas. Acá prácticamente esto, edad, vestido, actitud, es toda la información de esta única persona. Si cuando llega otra persona, se le va a tomar también su edad, su vestido, su actitud y se van a anotar en las neuronas. ¿Sí se va captando? Díganme. Ahora, tú me puedes decir, pero el vestido y la actitud, pues la actitud es bueno o malo, o trae buena actitud, mala actitud, el vestido viene bien vestido, mal vestido, viene X, no sé, a lo mejor tu bar es un bar ranchero y Juanito llega vestido de metalero, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo cuantificas estas variables. Por ejemplo, la actitud y el vestido. Estos, en principio, estos datos, los que entran a la capa de entrada, son números, siempre, son números. Entonces, por ejemplo, la actitud, buena actitud, mala actitud, habrá que codificar, ¿no? Como lo hacíamos antes. Habría que codificar con una ordinal, con una variable de tipo, una codificación de tipo ordinal. O el vestido, a lo mejor con un one hot. Pero acá lo importante, o acá es bien importante que estos son números. Todos estos, cada uno de estos tiene que ser un numerito. Por lo tanto, antes de entrar a la red neuronal, tu tabla o tu conjunto de tablas necesita un preprocesamiento. Porque lo único que te va a aceptar la red neuronal son numeritos. ¿Estamos? Cada neurona de la capa de entrada es una única característica. Así es, César. Ojo, porque les decía, muchos confunden, bueno, no se los comenté, pero ya que estamos en esto, muchos lo confunden con esto. Está Juan, aquí está Juan, y aquí está Luis. Entonces lo que piensan es, la información de Juan la mando a esta neurona y la información de Luis la mando a esta neurona. No, no es que sea una neurona por persona, sino es por cada característica una neurona. ¿Me explicó? Díganme. ¿Todas hasta acá? Sí, les decía, es que muchos confunden con eso, que es cada persona de la fila se manda a una neurona.
de la capa de entrada, no. Para cada persona de la fila tomas las características y cada característica se van a una neurona. Entonces, por eso ahorita es como si tuvieras un solo cliente. Imagínate que solamente hay una persona en la fila. Tu trabajo como portero o como gerente o como sistema de porteros es decidir si lo dejas entrar o no al antro. Cada característica es un vector, no, las características son números. El conjunto de características sería un vector. ¿Qué quieres? Ahorita lo vemos, Emiliano. Ahorita por lo pronto que vaya quedando claro esto. Cada característica se va a una única neurona. Es como si, o en esta parte de la diapositiva, esta parte final de la diapositiva, y ayer se los comentaba también, es como si tú tuvieras nada más 5 neuronas en tu capa inicial, tú como persona, tuvieras 5 neuronas como en tu capa inicial. Una neurona percibe los colores, otra neurona percibe los sonidos, otra neurona percibe los químicos, el olfato, otra neurona los sabores y otra neurona las texturas. Una neurona por cada sentido. Ahora, Janina me pregunta, entonces las variables se cuantifican con números ordinales, dependiendo del tipo de variable, Janina. Eso lo vamos a ir viendo con la práctica. Hay varios tipos de codificación, ¿no? Pasarlas a one hot o pasarlas a ordinal. Dependiendo del tipo de variable que tengas, pues ya eliges. La cosa es que efectivamente, o sea, lo que entra aquí, lo que entra acá son números. Por ejemplo, incluso cuando tú lo que quieres hacer es análisis de texto, digamos que lo tenemos así. Esta boca es mía. La boca de mi amada. ¿Qué otra cosa ponemos? En la mañana yo me levanto. Yo me levanto. Entonces tienes textos. Imagínate que tuvieras estos textos. Esta boca es mía, la boca de mi amada, en la mañana yo me levanto. Estos incluso pues, se tienen que codificar, porque repito, lo que entra acá son números. Lo que entra acá tienen que ser valores, tienen que ser numeritos, no pueden ser textos así. Entonces, necesitas una manera de codificar cada una de las frases. Realmente lo que uno hace, por ejemplo, en este caso, pues no lo voy a hacer completo porque es muy tardado. En su momento lo vamos a ver. Lo que hace es, esta boca es mía. La boca de mi amada. En la mañana yo me levanto. Entonces, un 1 porque esta palabra sí está en esta frase. Boca, un 1 porque esta palabra está en esta frase. Es un 1 porque también está, un 1 porque está. Este sería un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Luego 0, 1, el D, aquí sería un 1, amada, 1 y todo lo demás 0. O sea, ¿te fijas cómo se van conectando? ¿O cómo se van convirtiendo los textos a numéricos? Es muy parecido al One Hot, muy parecido. Es casi la misma filosofía, ¿no? Previamente se le hace otro tipo de análisis, por ejemplo, palabras, la, de, mi, en, yo, me. Entonces, por ejemplo, palabras genéricas también, palabras genéricas se pueden eliminar y quedarte únicamente con palabras que realmente se aporten sentido. Pero bueno, eso lo veremos cuando lleguemos al análisis de texto. Se le llama tokenización a estos procedimientos. Entonces, luego dicen, hay que tokenizar los textos. Ándale, con el Word2Vec, de convertir palabras en vectores, frases, textos en vectores. Pero bueno, entonces al final del día, estos tienen que ser números, son los que llegan acá. ¿Estamos? ¿Gana? Esa es la capa de entrada. Vamos a volverlo más complicado. Vámonos de nuevo al repositorio. Pero ahora voy a abrir C03, modelo matemático.
Se los paso por el chat y díganme cuando ya estén conmigo. Voy a necesitar tener abiertas estas dos, tanto el C02, que es el en el que estamos ahorita, como el C03, que es el que les acabo de pasar. Pues díganme cuando ya estén conmigo. Anina me dice que ya, Víctor, Josué, ok, Adrián. Gloria, ¿cómo andas? Ok, ok. Bueno, capa de entrada. Vamos ahora con el modelo matemático. Capa de entrada. Supongamos que llega un cliente potencial al antro y se forma en la fila. El cliente tiene ciertas características, ya lo habíamos dicho, edad, peso, estatura, vestimenta, actitud, hora de llegada y algunas otras. En el momento en el que está en la fila, nadie juzga ni aprueba. Simplemente el cliente está formado. En una red neuronal, esta fila es la capa de entrada. Las neuronas que la conforman se encargan únicamente de recabar la información del cliente formado. Esta información es un número. De esta manera, en una neurona entra la edad, en otra neurona entra el peso, en otra neurona entra la estatura, en otra neurona entra la vestimenta, en otra neurona la actitud, en otra neurona la hora de llegada, que es justo lo que les acabo de explicar acá. ¿Sí se entiende? Díganme. Pues hasta ahí está papa. Así, si la capa de entrada tiene n neuronas, o sea, si aquí hay n neuronas de estas, en este caso son 3, en general, si tú tienes que la capa de entrada tiene n neuronas, entonces esa capa espera recibir n datos, un dato por cada neurona. Llamemos x1, x2 hasta xn a esos valores y denotemos por x negrita, no sé si lo alcanzan a ver, x negrita, de acá, esta de acá, por x negrita, al vector o conjunto de todos esos datos. O sea, x1 es el dato que entra a la primera neurona, x2 es el dato que entra a la segunda neurona, xn es el dato que entra a la última neurona. Todos de la capa de entrada. ¿Se entiende? Este sería x1. Bien, lo ponemos así. Este vendría siendo x1. Este vendría siendo x2. Este x3. ¿Sí se capta? Ya lo expliqué, César. Entra un único valor a cada neurona. Acuérdate, no es que una persona entre a la primera neurona, la siguiente persona a la siguiente neurona, no. La primera característica entra a la primera neurona. La segunda característica entra a la segunda neurona, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Se va captando? Ok. Abusados, porque esto es cuestión de notación. Bueno, vamos a regresar ahora a C02. Vámonos ahora con las capas intermedias, los filtros internos. La capa de entrada es muy fácil de entender, ya lo vieron, pero realmente el infierno empieza acá, en las capas intermedias, y sí se pone muy pesado. Entonces, ojo con esto, no se me vayan a perder. Después de haber hecho la fila, la persona va a pasar por varios filtros. No es un solo portero el que decide todo. Un primer filtro, por ejemplo, revisa lo básico: identificación, edad, el estado general, la vestimenta, etc. Este filtro no decide si la persona entra al lugar, solo determina si cumple las condiciones mínimas. Luego vendrá otro filtro que evalúa algo distinto. Por ejemplo, si el estilo encaja con el ambiente, lo que les decía, si llega un metalero a un bar de rancheros, si viene acompañado, si parece entender el tipo de lugar al que quiere entrar. Ay, me parece entender el tipo de lugar al que quiere entrar. Este segundo filtro no ve la identificación ni la edad, solo evalúa lo que le corresponde. Una vez a mí me pasó esto allá a un lado del INEGI, en un
en un lugar donde yo era el único cliente, de hecho. No sé por qué no me querían si era el único cliente. Pero, o sea, literalmente era el único güey que iba a ese lugar. Un lugar muy bonito, por cierto, y donde se comía muy a toda. Nunca supe por qué no iba tanta gente. Pero el dueño era, a lo mejor por eso, porque el dueño sí era muy payaso, muy mamón. De hecho, fue alguna vez candidato a alcalde de la Benito Juárez, allá en Ciudad de México. Ya no existe ese lugar, ya creo que tiene como 6 o 7 años que lo cerraron, pero bueno, sí era un cuate medio fresón, que le gustaban mucho las baladas setenteras, ochenteras, entonces alguna vez le pedí que me pusiera algo de trova y se molestó, ¿no? ¿Cómo te voy a poner trova si estamos escuchando baladas? Bueno, entonces, si parece entender el tipo de lugar al que quiere entrar. Era caro, pero era muy sabroso el lugar, o sea, se comía muy bien. Más adelante puede haber otro filtro que no observa a las personas directamente, sino que observa el contexto. Por ejemplo, qué tan lleno está el lugar, qué tipo de gente hay adentro, que es una noche especial, la típica, ¿no? De cuando quieres ir a un lugar y te resulta que estaba rentado. Ah, es que hoy no hay acceso porque se rentó para un cumpleaños. Este filtro trabaja con información ya procesada por los filtros anteriores. Cada uno de estos filtros toma decisiones simples. Ninguno ve el panorama completo. O sea, no hay alguien que domine, no hay un portero que tome la decisión final basado en todo. Porque aparte el lugar, el antro es muy grande. Entonces no tienes un único portero que diga, viene bien vestido y el lugar está medio vacío y hay promociones hoy, y bla, bla. No, no hay ninguna neurona que reine, que conozca todo el contexto, toda la situación. Entonces, ninguno de los porteros ve el panorama completo. Ninguno sabe cuál va a ser la decisión final. Solamente hacen su parte y pasan su evaluación al siguiente nivel, a otro portero. Cada capa oculta es un nivel de análisis. No toman la decisión final, pero preparan la información. ¿Sí se entiende? ¿Se va captando? Me quedé pensando en este cuate, ¿no? Sir Angus se llamaba su bar. Y sí, al día, yo iba, a la semana yo iba como 3 veces a la semana y de esas 3 veces fácil, en dos, era yo el único cliente. Esas son las capas ocultas de una red neuronal. ¿Qué es lo que fluye entre capas? No fluyen imágenes, no fluyen palabras, no fluyen ideas. Fluyen señales transformadas, fluyen números. Se transforma la información que tal portero recibe, la transforma de alguna manera en un número, lo vamos a ver más adelante cómo se hace, la transforma en un número y ese resultado final se lo pasa a la siguiente hilera de porteros. Cada capa, o sea, cada columna de circulitos, de neuronas, recibe señales, las reinterpreta y las pasa a la siguiente columna de neuronas, como una cadena de traductores. Porque hay varias capas, es el concepto de profundidad. Cuando hay pocos filtros, o sea, pocas columnas intermedias, pocas capas intermedias, las decisiones son burdas. Se cometen muchos errores porque los criterios son demasiado generales. Cuando hay muchos filtros, cada uno especializado, la decisión se vuelve más fina. Eso no significa que necesariamente te vuelves más inteligente, pero sí más detallado. A esto se le llama profundidad. Una red profunda no significa que sea una red muy grande, es decir, que tenga muchas columnas de neuronas, sino más bien una red profunda es una red que procesa la información por etapas, donde cada capa agrega un nivel de interpretación más abstracto que el anterior. Y esto lo vamos a ver en un momento con el ejemplo. Esta primera capa, ¿dónde está el dibujo? Esta primera capa oculta, la azul, esta primera capa oculta es muy fácil de entender, muy fácil de entender, pero a partir de esta en adelante se vuelve muy difícil de interpretar ya el trabajo. Es parte de lo que ayer platicábamos, ¿no? Que a diferencia del Machine Learning, en Deep Learning la interpretabilidad sí se pierde demasiado. Ya no es tan sencillo interpretar lo que está sucediendo.
Lo vamos a ver en un momento, repito. En esta primera capa oculta todavía se entiende qué es lo que sucede, pero a partir de esta en adelante, a partir de la capa verde y si hubieran más capas ocultas, se vuelve muy difícil, si no imposible, entender lo que está sucediendo, interpretar lo que está sucediendo. Entonces, a eso nos referimos con esto. Es una red profunda es una red que procesa la información por etapas, donde cada capa agrega un nivel de interpretación más abstracto que el anterior. Un nivel de interpretación más abstracto, o sea que entre más capas añades, más difícil se vuelve la interpretación. ¿Estamos? Mientras más capas ocultas haya, más eficiente será el modelado. No necesariamente, Guillermo. O sea, también vamos a necesitar un criterio para decidir cuántas capas conviene meter. A mayor profundidad se necesitan más datos para entrenar bien el modelo. Sí, porque a mayor profundidad, aunque eso tiene que ver ya más con la parte matemática, Guillermo, si tú tienes más profundidad, significa que estás metiendo de alguna manera más neuronas, no necesariamente más capas, pero sí más neuronas. Ven que les había contado ayer, dentro de la arquitectura, tú puedes tener, acá puedes ver que esta neurona, la X1, se conecta con todas las azules. Cada una de las azules se conecta con todas las verdes. Pero eso no tiene por qué ser así. Pudiera ser que esta azul se conecte solamente con algunas de las verdes, no con todas. Eso es dependiendo de la arquitectura que tú le vayas dando a tu cerebro artificial. Entonces, la complejidad o la profundidad tiene que ver con eso. También, no solamente es cuántas neuronas hay o cuántas capas hay, sino también las conexiones que hay entre ellas. Entonces vas a tener que calcular muchísimos parámetros por debajo. Muchísimos. Estamos hablando de millones de parámetros. Por lo tanto, vas a necesitar muchos datos para poder entrenar esos millones de parámetros. ¿Vale? Una transformación de vectores a vectores. De hecho, Rafa, vamos a tener aquí transformaciones de Rn en Rm. La información de la capa de entrada se realiza valor por valor, o se ingresa todo el conjunto de datos completo de cada característica. Bueno, si metes la tabla completa, César, ahí sí, metes la tabla completa, pero se le da la instrucción de hacia dónde tiene que ir cada una de los datos dentro de la tabla. O incluso, como platicamos ayer, meter miles de imágenes, o sea, miles de tablas. ¿Está? Bien, entonces, sigamos entonces. La capa de salida, esto todavía no, entonces vamos a dejarla hasta acá. Hasta acá. Y vámonos ahora a la matemática, que les decía, aquí es en donde empieza lo bueno. Primera capa, matemáticamente, ¿cómo funciona esa primera capa? El cliente llega a una primera revisión formada por N1 porteros. O sea, ¿cuántas células tiene? ¿Cuántas neuronas tiene esta columna azul? Eso es N1. Vamos a anotarlo acá. N1 neuronas. Esta de acá tiene N1 neuronas, en ese caso 4. Pero en abstracto en general, digamos que hay N1 neuronas, N1 porteros. Cada uno de ellos realizará un juicio sobre el cliente basado en sus características X negrita. X negrita, ¿quién era? X negrita son los datos de la capa inicial, de la capa de origen, que era, habíamos dicho que la hora de llegada, la vestimenta, la actitud, la edad, si tiene identificación, etc. ¿Vale? Entonces, cada uno de los porteros de la primera capa va a realizar un juicio sobre el cliente basado en esas características. Aquí hay que tenerlo claro. Se trata de un primer filtro formado por un conjunto de porteros, es decir, estos son varios porteros. Son cuatro porteros en esta primera capa. Y en abstracto estamos diciendo son N1, N sub 1 o N1 porteros, N1 neuronas. Cada uno de estos porteros, cada una de esas neuronas, cada uno de esos porteros es una neurona. El conjunto de ellos
forman la primera capa intermedia. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí esto? Porque muchas veces el primer golpe es entender la notación. Cada portero observará el valor de los XY, o sea, la estatura, va a observar cuánto es su estatura, su edad, su vestimenta, etcétera, etcétera. Y cada uno le da una cierta importancia a cada uno de estos valores. Entonces tú tienes al portero, al portero Luis, y tienes al portero Roberto, y otros porteros, ¿no? En este caso hay 4 porteros acá. Pues tienes al portero Luis, al portero Roberto y algunos otros porteros. Todos van a observar lo mismo, van a observar qué tan bien vas vestido, van a observar tu actitud. Tú nada más estás formado en la fila, acuérdate. Entonces, van a observar la actitud, van a observar la edad, van a observar la vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces, Luis observa la edad, observa la vestimenta, observa la actitud. Roberto también va a observar la edad, la vestimenta, la actitud. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, cada uno de ellos observa lo mismo, las mismas características, porque es un cliente. ¿Va bien? Ahora, para Luis, a lo mejor es más importante la edad que la actitud. A lo mejor para Roberto es más importante la vestimenta que la hora de llegada. A lo mejor para el portero Raúl es igual de importante la actitud que la vestimenta. Cada uno de ellos está observando entonces los mismos valores, los mismos números de la capa de entrada. Pero cada uno de ellos tiene su propio criterio de importancia. ¿Me explicó? Hay N sub 1 porteros en la capa 1. No hay N clientes, vean ahí. Repito, no hay N clientes, es un solo cliente con N características. ¿Estamos? En este momento es un solo cliente con N características. Y cada uno de los N1 porteros observan esas N características. ¿Está? Pero cada uno de estos porteros azules, cada uno de estos porteros de la primera capa, le da una cierta importancia a cada característica. Por eso les decía, a lo mejor para Luis es más importante la edad que el sexo. A lo mejor para Roberto es más importante la hora de llegada que la forma en la que va vestido. A lo mejor para el portero Raúl es más importante la forma en la que va vestido que la edad. Todos observan la misma información a la misma persona, observan los mismos datos, pero cada uno le da una importancia diferente a esos datos. ¿Se entiende? Díganme. Por ejemplo, digamos que Roberto es un portero que tiene otro trabajo en las mañanas. Entonces, para Roberto entiende que hay gente que llegue de noche al antro. Entonces, a lo mejor Roberto dice, no, pues, yo le doy más importancia a los clientes que llegan tarde. Le doy más valor a que lleguen tarde a la forma de vestir. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tienen trabajo. ¿Está bien? Todavía no llegamos a esa parte, Aldo, lo vamos a ver más adelante. Ni siquiera leo la pregunta en alto, pero sí lo vamos a ver más adelante. Ahorita, por lo pronto, entiéndase que cada uno de estos porteros de este primer filtro, o sea, los porteros de la primer capa oculta, le da una importancia diferente a cada característica. Aunque todos observan las mismas características. ¿Va bien? No. Todavía no toman decisiones, Enrique. Todavía no toman decisiones. Nada más quédense con lo que estoy diciendo. Cada portero le asigna una importancia diferente a cada característica. Por ejemplo, les decía, un portero puede considerar que es más importante la edad que la hora de llegada, otro puede considerar que es más importante la actitud que la edad. Ahora, fíjate en el portero J, el portero número J de esa primera capa. Este le asigna entonces ciertas importancias a cada una de las características. Y ojo con esto, con la notación. W11J.
Este primer 1 significa que estoy en la capa 1. Este siguiente 1 significa que voy a juzgar la característica, la primera característica, o sea, la característica X1, y este J significa que es el portero número J. Lo repito, WJ11. La J es el número de portero. Aquí el primer valor es la capa a la que pertenece y el segundo valor es qué está juzgando. Entonces, esto completito, WJ11, significaría el portero J de la primera capa en la primera característica. WJ12 sería portero número J de la primera capa en la segunda característica. WJ13, portero número J de la primera capa en la tercera característica. Son 3 parámetros: el número de portero, el número de capa y lo que está juzgando, qué característica está juzgando. ¿Se entiende? ¿Ganen? Que esto, repito, se va a poner bien feo más adelante. Hasta acá todavía está sencillo porque estamos en la primera capa. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas W? Estas son las importancias que da el portero. Entonces, W11J es qué tanta importancia le da el portero J de la capa 1 al valor X1. Aquí teníamos el valor X1 es, bueno, déjenme ponerles nombres para que se note mejor. La edad. Que X2 sea la vestimenta, que X3 sea la hora de llegada. Que X3 sea la hora de llegada. Entonces, por ejemplo, el W12J, lo que me está diciendo es qué tanta importancia le da el portero número J de la capa 1 a la vestimenta. Sería la J es el número de portero, el número a la izquierda es el número de capa interna, de capa intermedia, y el otro índice es a qué valor está juzgando. Entonces, este 2, que está aquí, me indica que está juzgando al valor X2, y el valor X2 es la vestimenta. O sea, acá es este número de acá, este WJ12, es qué tanta importancia le da el portero J de la primera capa a la vestimenta. ¿Se entiende? Ahorita nada más estamos capa 1. Las W son las importancias. ¿Le estamos dando la misma importancia a todo? No. Estos valores, acuérdate, si yo cambio a J, acuérdate que es el portero. Entonces este puede ser Juan o puede ser Raúl. ¿A quiénes tenemos? A Luis o Roberto, perdón. La J puede ser Luis o puede ser Roberto. Entonces, por ejemplo, W de Roberto 11 significaría qué tanto le importa a Roberto la edad. Perdón, a Luis, que es el primero. W4, o sea, la cuarta neurona, 1, 2, o sea, sería la cuarta neurona de la primera capa en la segunda característica sería qué tanto le importa la vestimenta a Roberto. ¿Sí me explicó? Sí, es que está pesadita la anotación. Como son 3 parámetros, sí se vuelve pesadita. De hecho, les decía, y ahorita es sencilla de entender porque es apenas la primera capa. A partir de la zona de adelante, sí, es más complicado. Pero entendiendo la primera ya la hiciste, ¿eh? Entendiendo la primera capa ya la hiciste. Y entonces, cada portero tiene 2 conjuntos de valores, las importancias que le da a cada dato y los datos como tal. ¿Me explico? Díganme. Díganme. Dice Rafa, entonces el número de porteros es igual al número de neuronas de la segunda capa. Acá sí,
Acá tú vas a tener, déjame pasarle. No, no es cierto, no es cierto. Aquí, como les había dicho, acá tú puedes tener tantos porteros como quieras. Tú puedes decidir cuántos porteros poner. De hecho, el número de porteros entre capas es independiente. Acá, por ejemplo, tengo 4 y 4, pero pude haber tenido aquí 4 y de este lado 6 o 2000. Sí, ven que les había dicho, de hecho, la única regla como tal es para la última. En la última capa sí hay reglas para decidir cuántas neuronas colocar, pero en las intermedias no. Aunque sí hay relaciones, o sea, sí hay formas de relacionar, no exactamente como dependencias, pero sí se tienen que cumplir ciertas cosas para entre el número de neuronas de una capa a otra. ¿Vale? Entonces, ¿entiende qué son estas W? Como que no se los creo que sí me lo estén captando. Les decía, si están acostumbrados a álgebra lineal, sí le van a ir captando, pero si no, puede ser algo complicado. Entonces, simplemente cuando veas un 1 a la izquierda, cuando veas un 1 a la izquierda, es el número de capa. La J te dice el número de, de portero y el número a la derecha te dice qué es lo que está juzgando. Entonces, el 1 es por primera capa. Acá 1, 2, 3 hasta N, porque son las N características. Y la J, porque es el portero número J de la primera capa. ¿Está? Ahora, este portero, el portero número J, tiene sus criterios, sus importancias y conoce los datos de la primera, de la capa original, de la capa de entrada. Porque habíamos dicho, Luis está observando todo esto. Roberto también está observando todo esto. Pero Luis le da una importancia diferente a la edad, a la vestimenta y a la hora de llegada. Roberto le da otras importancias a la edad, a la vestimenta y a la hora de llegada. Esas importancias son las Ws. ¿Está? Díganme, ¿hasta ahí va? Ahora, la forma en la que el portero valora al cliente es la siguiente. Realiza esta ecuación lineal. Toma el peso, la importancia de la primera característica y lo multiplica por la primera característica. Entonces me está diciendo cuánto aporta la primera característica al portero número J, más la importancia de la segunda característica por el valor de la segunda característica. Me estaría diciendo cuánto aporta, sumando, me estaría diciendo cuánto aporta la segunda característica al portero J. Y así con cada una de las características. Hasta acá. Ay, no me deja sombrearlo, déjenme abrirlo en el MV Viewer. A ver si lo agarra. Ahí está. Hasta acá. Ahí eso que tengo sombreado. Lo repito. Tengo valor de la primera característica. Lo que está en la primera neurona de la capa de entrada. Habíamos dicho la edad. Por cuánto le importa al portero J la edad. Luego, la vestimenta. La vestimenta por cuánto le importa a ese portero la vestimenta. Después, la hora de llegada, por cuánto le importa a ese portero la hora de llegada. Y así con cada una de ellas. Entonces, hasta acá tendrías cuánto le importa cada característica al portero J. ¿Se entiende? Es parecido a una regresión lineal, así es. Más un cierto numerito. Este número, que depende del número de portero en el que estés, ese número se le llama sesgo. Es el sesgo del portero en la capa 1, del portero J de la capa 1. Por eso tiene un 1 abajo. Capa 1, portero J.
Hacerlo más grande. Ahí está. Capa 1, portero J. Repito, este número es lo que se conoce como sesgo. Este número representa un umbral de la personalidad del portero. ¿A qué me refiero? Se trata del nivel de exigencia del portero J. Ese nivel de exigencia es diferente, es independiente, perdón, de la persona que haya llegado, que esté en la fila. Hay porteros que son muy estrictos y hay porteros que dejan pasar a cualquiera. Muy buena onda. Antes de ver a nadie, ya traen una inclinación. Si ve uno J, o sea, si el sesgo es muy grande, si el sesgo del portero J es muy grande, significa que el portero es muy exigente. Por el contrario, si el sesgo es pequeñito, es porque el portero es muy permisivo. Entonces, básicamente este valor, Z1J, es lo que piensa el portero J, el cliente. Es lo que piensa sobre él. O sea, yo soy, digamos, yo soy Luis. Yo soy Luis. Llega la persona a la fila. Observo su edad, su vestimenta, su hora de llegada. Yo tengo mis criterios. Para mí es más importante la edad que la vestimenta, que la hora de llegada. Y digamos que la edad me importa 0.5. 0.5. No sé, la vestimenta me importa 0.3. Y la hora de llegada me importa 0.2. Para mí, Luis. Y entonces, en cuanto observo al cliente que acaba de llegar a la fila, me dice su edad. Esa edad la multiplico por 0.5. El código de vestimenta, de alguna manera yo le asigno un valor, un número. Lo multiplico por 0.3, que es la importancia que yo le doy. La hora de llegada. La hora de llegada la multiplico por 0.2. Y yo tengo un sesgo. ¿Qué tan exigente soy yo para permitir que la persona avance o no? Les decía, se me cortó la inspiración, les decía. Entonces, en síntesis, todo esto es lo que piensa el portero J de la primera capa acerca del cliente. Repito, porque aquí básicamente observa la primera característica y aquí calcula qué tanto le importa esa característica. Porque el W es la importancia que le da y el X1 es el valor. Entonces, el W es la importancia que le da el valor, por lo tanto, esto es qué tanto afecta el valor a su criterio. Y eso lo hace con todos los valores y con su propio sesgo. Por lo tanto, esta expresión de acá, a la que llamamos Z1J, el 1 es porque es la capa 1, el J es porque es el portero número J de la capa 1, todo esto viene a ser qué opina el portero J acerca del cliente. Todavía no toma decisiones, solamente es qué opina, qué piensa acerca del cliente que tiene ahí. Pero es bien importante recordar, estamos apenas en la primera capa. O sea, estamos acá, en la zona azul. ¿Está? ¿Sí se entiende? Entonces, las zetas son opiniones, son pensamientos propios. Es qué piensa el portero J acerca del cliente, qué opina de él. ¿Sí? ¿Se entendió? Díganme. Ok. De esta manera, bueno, lo que les acabo de decir, toda esta expresión significa, tomo lo que veo de la persona, pondero con mis criterios, que son las Ws, y además parto de una postura inicial, que es el sesgo. Toda esta expresión, para no andarla cargando, pues que está muy grande, se puede denotar de esta manera. Z1J, que habíamos dicho, es lo que piensa el portero J de la primera capa acerca del cliente. Z1J se puede ver como, y esto es notación de álgebra lineal, si no sabes de álgebra lineal no te preocupes, simplemente es para no tener que escribir toda esta expresión. Para los que saben de álgebra lineal, pues es el producto interno de los pesos del portero J con las características de la capa inicial, de la capa 0, más el sesgo del portero. ¿Estamos? Sí, ahorita lo estoy diciendo muy a grandes rasgos lo del sesgo, Adrián.
porque sí, en efecto el sesgo puede ser incluso un número negativo. Pero digamos que es como que en estos términos de los porteros, el sesgo viene siendo como su postura inicial. Entonces es parte de su personalidad, de la personalidad inherente. ¿Sale? Sí, claro, lo podría escribir aquí con un símbolo de suma, pero quedaría horrible, seguirías viéndose igual de feo. Lo importante es nada más saber, si no sabes de álgebra lineal, lo importante nada más es saber que cada vez que damos esto, significa toda esta combinación lineal. Que en realidad, para nuestros fines, o sea, si nos alejamos un poquito de la matemática y nos ponemos más filosóficos, en realidad lo que nos interesa es esto, que para este momento el portero tiene una opinión sobre el cliente. Pero acuérdate que estás en la primera capa, eso es bien importante. Bien, bien importante. ¿Estamos? Ahora, hasta ahorita no hemos platicado de cómo se calculan estos pesos, todavía no lo vamos a calcular, solamente para acostumbrarnos a la notación. Estas W iniciales, las W de la primera capa y de cada uno de los porteros de la primera capa, es la importancia que le da a cada característica. ¿Estamos? De alguna manera, como les decía, pues entonces esta Z, Z1J, es lo que piensa el portero del cliente, el portero J de la primera capa intermedia. Pero ahora acuérdate que en esa primera capa intermedia tienes N1 porteros. Por lo tanto, hay N1 juicios. El juicio, la opinión del primer portero, la opinión del segundo portero y la opinión del último portero de la primera capa. Estos solamente son los pensamientos de los porteros. ¿Está? Porque acuérdate que acá teníamos, en este caso hay 4, pero habíamos dicho que en abstracto en general eran N1 neuronas en esa primera capa. Entonces, por lo tanto, tienes N1 opiniones, una opinión por cada portero. ¿Está? Díganme. Pero solo se pasaba por un solo portero por entrada, ¿no? No, Janina, acuérdate, habíamos dicho, tienes en tu primer filtro, la primera capa hay N1 neuronas, N1 porteros. El portero Luis, el portero Roberto, todos observan lo mismo y cada uno hace su propio criterio. Cada uno se forma su propia opinión. Esas opiniones son las Zetas. Entonces tengo un Z1 Luis, un Z1 Roberto. El 1 es por primera capa oculta, primera capa intermedia. ¿Está? Estas son solamente, dijimos, son las opiniones de los porteros azules, de los porteros de la primera capa. Por lo tanto, como tienes N1 ecuaciones de estas, como tienes N1 ecuaciones, pues una ecuación por cada portero, puedes definir una cierta matriz W1, el 1 es porque es la primera capa de intermedia, o sea, la capa azul, como, entonces simplemente armas la matriz de todos los pesos. La primera fila son las importancias que da, la primera fila, todos tienen un 1 arriba, esa primera fila son las importancias del primer portero, que da el primer portero. La segunda fila, todos arriba tienen un 2, son las importancias que da el segundo portero. La última fila son las importancias que da el último portero, todos de la capa 1. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Andan? Está bonito, ¿no? ¿Sí, sí les va gustando? O sea, es una forma muy elegante de irlo matematizando. Y si B1 negrita, son los sesgos, es el sesgo del primer portero de la primera capa, el sesgo del segundo portero de la primera capa, el sesgo del último portero de la primera capa. Si B1 son los sesgos, entonces todo esto se puede escribir de manera compacta, de forma matricial, como Z1 negrita, o sea, todas las importancias son la matriz W1 por los datos de la capa de entrada más cada uno de los sesgos.
ya tienes una forma muy compacta de precisar la información. Z1 negrita es el conjunto de opiniones. W1 son las importancias de todos los porteros. Acuérdate, cada fila es la importancia que le da cada portero. X negrita eran las características, eran los datos de la capa de entrada, estos, más B negrita, B1 negrita, que son los sesgos de cada uno de los porteros de la primera capa. ¿Sí se entiende? No es que las agrupe como tal, Adrián, así digamos, a grosso modo, sino que les estoy poniendo todas juntas un nombre, para no tener que estar cargando tantas ecuaciones. Mejor lo escribo todo en un sistema de ecuaciones. ¿Está? A continuación, acuérdate que las zetas, esta Z1, son las opiniones de cada uno de los porteros de la primera capa. Son las opiniones nada más. A continuación, cada uno de estos porteros enviará su valoración a los porteros del siguiente filtro. Es decir, ahora esta información se la va a mandar a la segunda capa. Esa valoración no es el pensamiento como tal. Acuérdate que el pensamiento son las zetas. Entonces, la valoración que le va a mandar a la siguiente capa, que la primera capa le va a mandar a la segunda capa, no son los pensamientos, no son las zetas como tal. Vamos a ponerlo más concreto. Digamos que el gerente del antro, ha dado alguna regla para toda esta primera capa. Tú acá tienes todas las opiniones de la primera capa, las tienes en Z1 negrita. Ahí tienes todas las opiniones de la primera capa. Y entonces el gerente, digamos que dio una cierta regla. Cada vez que tú hayas opinado tal valor, vas a convertir o vas a aplicar una fórmula para obtener un nuevo número. Déjame anotarlo. El gerente le dice a todos los de la primera capa, todos los porteros de la primera capa. Cada vez que opines cierta cosa, así a grosso modo, cada vez que opines cierta cosa, aplica esta fórmula. Ahorita no me importa qué fórmula va a ser. Lo único que les dijo fue, cada vez que opines cierta situación, aplica cierta fórmula. Más adelante vamos a ver qué fórmulas son las que se aplican. Entonces, básicamente lo que está diciéndoles es, transforma tu opinión en un número, bajo una cierta fórmula. Transforma tu opinión en un número bajo cierta fórmula. Por ejemplo, multiplica por 2 tu opinión. Acuérdate que las opiniones, las zetas, son numeritos. Entonces, puede ser que esa fórmula sea, multiplica por 2 tu opinión. Y entonces, si la opinión era 5, significa que va a transformar al 5 en un 10. Si la opinión era 2025, va a transformar el 2025 en 4050, etcétera, etcétera. O sea, digamos que el gerente tiene esa regla general para todos los elementos de esta primera capa. Agarra tu opinión y transfórmala de alguna manera. Es lo que estamos diciendo acá. ¿Me explico? Ándale, como si fueran filtros de recursos humanos. Y entonces acuérdate, las zetas son pensamientos. Tú ya tienes, tú que eres el portero J de la primera capa, ya tienes tu propio pensamiento, tu propia opinión, tu Z. Y el gerente te dijo, como regla general, toma ese valor y transfórmalo aplicando alguna fórmula. Yo te doy qué fórmula es. Entonces, bueno, a lo mejor es sacar un logaritmo, a lo mejor es sacar un seno, un coseno, qué sé yo. No importa. La cosa es que el gerente tiene una instrucción muy general, que es aplica esta fórmula a tu pensamiento. Esa fórmula la vamos a denotar por F1. Esa formulita. Y entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es el portero número J de la primera capa toma su opinión, repito, es la opinión del portero J de la primera capa y la transforma con una fórmula. El resultado de transformarla con una fórmula, en la fórmula que le dio el gerente,
lo vamos a denotar como A. Entonces, esta A, el 1 es porque es primera capa y la J es porque es el mesero J, el portero J. Lo repito, esto es el pensamiento, la opinión del mesero J, se le aplica la fórmula que le dio el gerente y obtiene otro resultado. ¿Entiende? Díganme. Por lo tanto, pues como tienes N1 neuronas en la primera capa, pues vas a tener N1 resultados, N1 de estos. Uno por cada portero de la primera capa. Si denotas por A1 negrita a estos resultados, entonces, bajo la notación de matrices, estaríamos diciendo que el conjunto de resultados es igual a transformar cada una de las opiniones. ¿Me explica? ¿Me explico? Básicamente, digamos que esto es lo que opina el mesero J y esto es lo que le dice a los meseros de la siguiente capa. Perdón, a los porteros de la siguiente capa. Repito, esto es la opinión del portero J y esto es lo que les dice a los porteros de la siguiente capa. Esta información, este A1J, es lo que va desde acá, desde la capa azul, hacia la capa verde. ¿Se entiende? ¿El gerente tiene muchas fórmulas o tiene pocas? Usualmente tiene una fórmula diferente para cada capa. ¿Sí me explicó? Y entonces lo que mandan, lo que se va desde esta, desde la primera capa hacia la siguiente, no son las opiniones, no son las zetas, no son las opiniones. Lo que manda es el resultado de aplicar la fórmula a las opiniones. Por ejemplo, les decía, la fórmula puede ser eleva al cuadrado. Y entonces acá tienen las opiniones de cada uno de los porteros. Esos son números, los eleva al cuadrado y esa información es la que le pasa a las capas verdes, a la capa verde. ¿Te captó? ¿Ya se entendió, Santiago? Que creo que era lo que preguntabas. Sí, les decía hace un rato que de hecho tú puedes decidir a qué neuronas de la siguiente capa enviar la información, pero hacia grandes rasgos, esto es lo que está sucediendo. O sea, se formó una opinión acá, cada uno de ellos se formó una opinión utilizando sus propios pesos, utiliza la fórmula que les pasó el gerente y lo que le pasa a la siguiente capa no son las opiniones, sino es el resultado de aplicar la fórmula a las opiniones. Todas las opiniones de los porteros, pero esta fórmula no hace que se pierda información en cada capa. No, de hecho, Adrián, el truco fuerte, digamos, el corazón de la red neuronal, o uno de los corazones de la red neuronal, es cómo defines la fórmula. Es lo que se conoce como una función de activación. Gracias a estas es que vas a poder atrapar la no linealidad. No sé si recuerdan, en Machine Learning teníamos un montón de problemas para la no linealidad. El único que la libraba era la máquina de soporte vectorial. Acá, esta manera en la que transformas las opiniones, esa manera en la que transformas las opiniones es la que va a atrapar la no linealidad. Hay varias formas de irlas definiendo, les anticipo, se llaman funciones de activación. En su momento vamos a estudiar cada una. En general hay 3 o 4 nada más. De hecho, es un ejercicio interesante ver qué sucede si no transformas la opinión. ¿Qué pasaría si permites que cada capa mande la opinión como tal? La opinión del cliente como tal. Matemáticamente, bueno, para los que les guste el álgebra lineal, inténtenlo hacer. ¿Qué sucede cuando F1 es la identidad? Por lo tanto, les decía
tienes N1 resultados, denotas por A1 negrita a esos resultados, y entonces A1 negrita es transformar las opiniones de la primera capa. Y esta es la información que va a ir de la capa 1 a la capa 2. Este proceso se va a repetir entre todas las capas intermedias. No sé si tengan dudas. Les decía, este es el más sencillo de entender, en la primera capa. Pero ya entendiéndole, se le capta a los demás. Entonces, acuérdate. Por eso hago hincapié en que estamos apenas en la primera capa. La primera capa observa todas las características. Cada uno de ellos tiene sus criterios. Luis, Roberto, tiene sus importancias. Utilizando esas importancias y su propio sesgo, que tiene que ver con su personalidad, utilizando esa información, genera una opinión acerca del cliente. Entonces, Luis tiene una opinión sobre el cliente, Roberto tiene otra opinión sobre el cliente, pero el gerente les dijo, toma tu opinión y aplícale esta fórmula. Entonces, cada uno aplica la fórmula del gerente a su propia opinión y ese resultado es el que manda a la siguiente capa. Ese es todo el proceso. ¿Se entendió? W1 por X, ¿qué era? W1 es qué tanto asigna, qué tanto valor le da cada portero a cada una de las características. Que tiene sentido porque el resultado va a ser un sí o un no, y ya, no, ya ni aquí no nos hemos metido para nada con sí o con no. Porque el gerente solamente les dio una fórmula, ni siquiera hemos dicho qué fórmula les está diciendo. Ellos se formaron un criterio. Ese sabemos cómo se lo formaron. Se fijaron en la importancia que le dan a cada característica, la multiplicaron por el valor de la característica y tomaron en cuenta el sesgo. Entonces, hasta ahí sabemos la Z, sabemos cómo se formaron la opinión. Pero después el gerente llega y les dice, van a aplicar una fórmula para transformar esa opinión en otro número. Este A1 negrita no es un número. Este A1 negrita son todos los resultados de de transformar las opiniones, de aplicar la fórmula a cada opinión. No es un número, es un vector. Por eso está en negrita. Son los números A11, A12, A13, bla, bla, bla. Es un vector. ¿Vale? Bueno, es que aquí estoy haciendo también un abuso de notación, o sea, estoy diciendo F1 en un vector, pero en realidad es F1 aplicado a cada elemento del vector. Z1 son los pensamientos, son las opiniones. Entonces le está aplicando la fórmula F1 a cada una de las opiniones. Las A1 ya son los resultados finales después de transformar cada una de las opiniones. ¿Estamos? ¿Sí se capta? Ahora, aquí fue muy sencillo, más o menos sencillo entender que esto es lo que está sucediendo en la primera capa, porque básicamente la primera capa observa las características originales, el X1, el X2, el X3. La primera capa puede observar al cliente que está en la fila, pero la siguiente capa no los observa. Fíjate que la capa verde no está observando las características de los clientes. La capa verde lo que va a obtener, lo que va a recibir, son las opiniones transformadas, ni siquiera las opiniones como tal, sino les decía, las opiniones transformadas, el resultado de aplicar la fórmula F1 a cada una de las opiniones de acá, de la capa azul. Ahí es en donde ya se perdió la interpretación, ya no es sencillo ahí seguirle el paso, porque acá tú todavía puedes decir cuánta importancia le das a la edad, cuánta a la vestimenta, cuánto a la hora de llegada, pero acá ya no, porque repito, acá ya no están observando las características originales, están observando transformaciones medio extrañas de las características originales. ¿Sí se entiende? Ahí es en donde empieza lo complicado en temas de interpretabilidad. La notación es básicamente la misma.
¿qué sucede entonces con las capas intermedias? Dicho lo anterior, conservando la misma notación que estamos siguiendo, digamos que tienes la capa número R y la capa R más 1. Ya no necesariamente es la primera capa intermedia, sino ya tienes dos capas consecutivas, pero capas intermedias. Cada una tiene, por ejemplo, la capa R tiene NR neuronas y la capa R más 1 tiene NR más 1 neuronas. Acuérdate que son independientes, este puede haber valido 10 y este puede haber valido 20. ¿Vale? La capa R genera sus propios NR pensamientos. Tiene sus pensamientos ZR1, ZR2 hasta ZR-NR. La R es por el número de capa y arriba es por el número de portero. Ya que tiene los pensamientos esa capa, la capa número R, se aplica una fórmula FR, que es la diferente. Le aplica una fórmula FR a cada uno de estos. Y entonces obtiene los pensamientos transformados. A esos pensamientos transformados los llama A negrita R. ¿Sí se va entendiendo? Aquí ya estamos ya son otros porteros. Ya no estamos en la capa 1. Para que luego no se me confundan, a esto lo suelo llamar capa 0, a la capa de entrada, y a la primera capa oculta, capa 1. Entonces empiezo a contar desde 0. Capa 0, capa 1. ¿Vale? Entonces, digamos, por ejemplo, bueno, les decía, estamos en la capa número R y en la siguiente capa. Cada una tiene su propio número de neuronas, su propio número de porteros. ¿Está? Ahora, imagínate que de alguna forma tú ya tienes los pensamientos de la capa R. Ahorita no me preguntes cómo los obtuviste, pero imagínate que ya los tienes. Vamos a ver cómo se obtienen los siguientes. ¿Qué era lo que hacíamos en la capa 1? Una vez que yo tenía los pensamientos, se le aplicaba una fórmula a cada uno de esos pensamientos. Y lo que obtenía eran los resultados, las A, les decía sub R porque significa capa R, mesero 1 o portero 1, capa R, portero 2, capa R, último portero de la capa R. Entonces, estos son los pensamientos ya transformados. Estos son los pensamientos crudos. ¿Se va entendiendo? ¿Se capta? ¿Ahí va bien? Estos resultados son los que se van a enviar a la siguiente capa, a la capa R más 1. Entonces le mando a la siguiente capa, le mando esto, los valores transformados. Y ahora, ¿cómo se recrea el algoritmo? Cada uno de la capa R más 1 tiene sus propias importancias, sus propias W. Y cada uno de ellos está recibiendo los transformados anteriores. Entonces, la neurona J de la capa R más 1 tiene sus propios pesos, forma su propio pensamiento, su propia opinión, y ¿cómo la forma? Se toma sus propios pesos y los multiplica por lo que recibió de la capa anterior, los pensamientos transformados. Acuérdate, las Z son los pensamientos crudos, las A son los pensamientos transformados. Entonces, repito, la siguiente capa tiene sus propios pesos, sus propias importancias. Cada una la mezcla, las va mezclando con los pensamientos transformados que recibió y tiene su propio sesgo. Entonces, nuevamente puedes construir una nueva matriz, la matriz correspondiente a la capa R más 1, formada por los pesos, las importancias que da cada portero de la capa R más 1. Formas el vector de sesgos de cada uno de los porteros de la capa R más 1, y entonces nuevamente puedes escribir todo en términos de una ecuación matricial. Aquí lo que me está diciendo es, el pensamiento crudo de la capa R más 1 es los pesos
de la capa R más 1 por los pensamientos transformados más el propio sesgo. Y entonces, Janine, me preguntabas hace un rato, ¿son características diferentes o qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa es que cada capa recibe información de la anterior, forma su propio criterio, lo transforma y esa transformación es la que le manda a la siguiente capa. Acá se ve muy claro porque les decía, la primera capa observa las características iniciales, la edad, la vestimenta y la hora de llegada. Por eso este se entendió tan sencillamente, porque podíamos hablar de qué tanta importancia le da a la edad, qué tanta importancia le da a la vestimenta, qué tanta importancia le da a la hora de llegada. Aquí ya no. Acá estos verdes, las importancias que son, es qué tanta importancia le da al pensamiento transformado de Luis, qué tanta importancia le da al pensamiento transformado de del segundo portero, de la capa anterior, qué tanta importancia le da al pensamiento transformado de la tercera neurona de la capa anterior, qué tanto importancia le da al pensamiento transformado de la última neurona de la capa anterior. Entonces, teniendo la importancia que le da al pensamiento transformado anterior, forma su propio pensamiento crudo, su propia Z. El gerente le pasa la regla, una F, una fórmula, para que transforme su opinión cruda en una opinión ya transformada, que es la nueva A. Y esa nueva A es la que le pasa a la siguiente capa. ¿Me explico? Sí, las Z son los pensamientos crudos y las A son los pensamientos transformados. Por eso la A es igual a F de Z. A cada neurona en la capa 1 le debe llegar toda la información de la capa de entrada. No necesariamente, Sebastián, les decía, o sea, hay formas, o tú puedes, no es usual, pero sí, al menos en teoría sí puedes hacer, por ejemplo, que la edad solamente le caiga a Luis y a Roberto. Pero usualmente sí lo que haces es conectar todas. ¿Vale? Pero entonces, repito, fíjense cómo es iterativo. La capa recibe los pensamientos transformados del anterior, asigna las importancias a cada uno de los pensamientos transformados, se forma su propia opinión, lo transforma con la regla del gerente y obtiene la opinión transformada. Esa es la que le manda a la siguiente capa. Entonces te decía, por ejemplo, si este se llama Roberto, no, ya lo usamos a Roberto, vamos a poner a otro. No me deja, aquí está. Vamos a llamarlo Juan. Los pesos de Juan no es qué tanta importancia le da a la edad, a la vestimenta, a la hora de llegada, no. Los pesos de Juan es qué tanta importancia le da al pensamiento transformado de Luis, qué tanta importancia le da al pensamiento transformado del siguiente, qué tanta importancia le da al pensamiento transformado del siguiente y qué tanta importancia le da al pensamiento transformado de Roberto. Utilizando esas importancias y esos pensamientos transformados, Juan y su propio sesgo, Juan genera su propia opinión. El gerente le pasa una fórmula y ahora Juan genera ya no solo su propia opinión, sino su opinión transformada. Eso lo hace no solamente Juan, sino lo hace cada uno de los porteros de la siguiente capa. Y esa información transformada es la que le mandan a la siguiente capa. Exactamente, Viviane. Es como estar diciendo que los pesos, las importancias se le asignan a los pensamientos, no a las características. El único que le asignó pesos a las características fueron los de la primera capa oculta, porque son los únicos que vieron a cada cliente. ¿Sí se entiende? Entonces, pues, finalmente, el flujo de información se puede resumir así. La entrada de los datos. Ahí calcula los pesos y el sesgo, construye su opinión Z, la transforma en la opinión transformada A y lo manda a la siguiente capa.
Entonces, la única capa que ve a los clientes es la primera. A partir de la segunda capa en adelante, de la segunda capa oculta en adelante, a partir de esa, no están viendo las características del cliente, están viendo las opiniones transformadas de la capa anterior. ¿Sí se captó? Ok, por ahí me pregunta Ronald qué es el backpropagation. De hecho, ya no nos dio tiempo de verlo hoy. Si quieren, aviéntense, sigan leyéndolo, la parte de la arquitectura. Se los escribí muy sencillo. En C02 no les puse fórmulas. En C02 es nada más para que vayan entendiendo, digamos, conceptualmente todo el trabajo. En C03 es en donde les estoy poniendo la parte matemática. Pero el backpropagation es cuando, una vez que ya llegó hasta el final, por ejemplo, ya hiciste todo este procedimiento con todos los clientes o con muchos clientes. Entonces ya tienes tu antro, ya hay muchos clientes dentro de tu antro. Pero imagínate que el ambiente se puso denso, hay mucho borracho o hay mucho pleito. Entonces el gerente dice, ¿en qué momento nos empezamos a equivocar para aceptar a los clientes? Así que el backpropagation, pero lo vamos a ver posteriormente, se refiere a partir de tus resultados finales, irte hacia atrás para ver cómo vas mejorando los pesos, los criterios de cada portero. ¿Vale? Sí, claro, acá le estamos poniendo clientes porque estamos hablando de un antro, ¿no? Es la analogía que estoy utilizando. Pero en general, este es el trabajo completo. Únicamente la primera capa ve a la tabla original y a partir de la segunda capa, o sea, la tabla original es esto. Vienen siendo las neuronas de entrada. La primera capa intermedia es la única que ve a las características originales. Y a partir de la segunda capa en adelante, únicamente están viendo lo que opinó la capa anterior, las opiniones de la capa anterior. ¿Sale? Pues bueno, no sé si tengan dudas, si no vamos a dejarla hasta acá. ¿Todo bien? Bueno, vamos a dejarla hasta acá. Espero que la clase les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Nuevamente una disculpa por los problemas técnicos. Tengo que ver ahí qué le hago. Yo creo que sí voy a tener que vaciar la computadora. Cuídense muchísimo, los quiero mucho y continuamos el día de mañana. Hasta mañana.